día donde normalmente no tenemos nuestra reunión general, en un día de tanto ajetreo o días de tanto ajetreo y pues siempre es bueno tomar un tiempo para reconocer a Dios. Estaba pensando en qué compartir esta noche contigo y quise dedicar esa última reunión que tenemos aquí a hablar acerca de la gratitud. ¿Por qué de la gratitud? Porque siempre al final de un año, de un episodio que Dios nos permite, debería brindarnos la posibilidad o la oportunidad de hacer una reflexión. ¿De qué pudiéramos hacer una reflexión? Bueno, seguramente hiciste cosas buenas, seguramente hiciste cosas donde creciste como persona, donde creciste como familia. También seguramente hiciste cosas malas. En algunos momentos tu familia y mi familia se vieron inmersas en cosas que no necesariamente era lo más grato o agradable delante de Dios. Lo que quiero que hagamos esta noche es que tomemos estos minutos para hacer un alto y poder reflexionar lo que hicimos y lo que no hicimos y dónde fallamos y dónde fuimos fortalecidos. La Biblia es un libro que como tal nos exhorta a ser agradecidos. O sea, si algo la Biblia te dice que tienes que hacer es agradecido. De hecho, cuando éramos niños había dos cosas, por lo menos a lo mejor lo viste en una caricatura, a lo mejor te lo dijeron tus papás, a lo mejor te lo dijeron en la escuela, no sé, pero había dos cosas que nos decían, o dos palabras que nos decían que eran mágicas. ¿Se acuerdan alguno de esas dos palabras? Por favor y gracias. Y una antecede a la otra. Usamos por favor para pedir algo, para suplicar algo, para introducirnos a algo. Damos el gracias cuando esa favor ha sido recibida. La Biblia nos menciona o nos habla de dos personas hacia donde nosotros deberíamos dirigir nuestra gratitud. Número uno, un cristiano debería ser agradecido con Dios. Nuestras vidas, nuestros corazones tendrían que brindar gratitud a Dios. Este reconocimiento debería ser pleno. Sin duda, una persona que no reconoce que todo proviene de Dios, lo único que te está diciendo es que está muy lejos de Dios. O sea, la gente que cree que es capaz para producir riquezas, la gente que cree que es capaz para tener una posición en la sociedad, en la política o en la economía de una nación, y cree que todo eso lo ha logrado por sí mismo, lo que te está comunicando es su lejanía de Dios. No solamente tienes ahí frente a ti una persona ingrata, tienes ahí una persona que está muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. Pero la Biblia también nos insta a ser agradecidos con nuestros semejantes, Y curiosamente, cuando indagas por qué es que la Biblia te dice que tenemos que ser agradecidos con nuestros semejantes, es porque la gratitud hacia nuestros semejantes quebranta nuestro propio orgullo, quebranta nuestra propia gloria, quebranta nuestra soberbia. Mira, cuando una persona cree que no necesita dar gracias a otra persona, pues nuevamente está creyendo o reconociendo que él lo puede hacer todo, que no necesita a nadie más para lograr algo en la vida. Y cuando una persona entonces comienza a ser agradecida por los beneficios, por los favores, por los dones que recibe de otras personas, comienza a quebrantar su propio orgullo, su propia autosuficiencia. Este verbo de dar gracias, sobre todo dar gracias a Dios, se utiliza 38 veces en el Nuevo Testamento. De hecho, 15 de los libros del Nuevo Testamento lo manifiestan acerca de dar gracias a Dios. Pablo es el apóstol que más utiliza este verbo dar gracias 14 veces. Y por eso es que tenemos dos pasajes muy conocidos del apóstol Pablo. Uno en Primera de Tesalonicenses 5:18, díganlo conmigo: dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
¿Cuándo deberíamos dar gracias nosotros? En todo. La expresión aquí en todo, en el original, es por encima de todo. Es decir, ¿te va bien? Das gracias. ¿Te va mal? Das gracias. Aunque pudiera ser contrario a nuestra naturaleza o a nuestra manera meramente humana de pensar, nosotros damos gracias a Dios, o debemos dar gracias a Dios en toda ocasión y en toda situación. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Y la vida cristiana se trata de buscar, obedecer o cumplir la voluntad de Dios. Fue el mismo Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 15, que dijo: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y nuevamente dice: y sed agradecidos. Sed agradecidos. Entonces, hermanos, ser agradecidos no es una opción para nosotros, es un imperativo, es un mandato, es una orden, no es ni siquiera es una recomendación que la Biblia nos da, porque si usted todavía es de los que cree que la Biblia es un libro de recomendaciones o de buenos consejos para que la gente pueda crecer en ética o en moral, usted todavía no sabe qué es la Biblia. Usted necesita sumergirse en la doctrina de la palabra de Dios para entender que la Biblia es un libro de mandatos, es un libro de decretos de Dios para que el hombre sea enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, ser agradecidos con Dios no debería ser algo ocasional, no debería ser algo circunstancial, no debería ser algo que tú y yo practicamos de vez en cuando. Debería enmarcar el estilo de vida de un creyente. La nación que está al norte de nosotros tiene una celebración para ellos de estas fiestas que nosotros empiezan, voy a usar la expresión en la carretera, ¿no? El operativo Guadalupe Reyes, del 12 de diciembre al 6 de enero. ¿Qué significa eso? Mucha comida y mucha comida. Bueno, entonces los del norte inician su operativo Guadalupe Reyes el último jueves del mes de noviembre. Si usted ha estado alguna vez ahí o ha sabido de ese famoso jueves, lo conocen como el día de acción ¿de qué? De gracias. Tiene su historia, por qué es que celebran, por qué es que comen pavo. Bueno, tiene su historia. No me voy a meter a esa circunstancia o a esa situación. Pero lo que quiero decir es, ellos toman un día aparentemente del año y lo apartan con una razón: dar gracias. Y mucha gente dice: mira qué bonito que se toman un día para dar gracias. Nuevamente digo, el hábito de dar gracias en la vida de un creyente debería ser tan continuo, debería ser algo que nosotros practicamos diariamente. Ahora deténgase un momento a pensar en esto. Tendemos a estar muy agradecidos con Dios cuando hemos recibido un don muy especial de Dios. Quizás usted ha estado pasando por una enfermedad y de repente Dios tiene a bien sanarle y usted dice: wow, mira. Tendemos a agradecer a Dios cuando fuimos librados de un accidente, cuando quizás nos iban a asaltar y en eso que nos iban a asaltar se cruzó alguien al que nos iba a asaltar y no nos asaltó a nosotros, asaltó a que se cruzó. Y tendemos a decir: wow, Dios, mira, gracias por lo que acabas de hacer. Piensen un momento en algo. Dios nunca deja de actuar a favor de sus hijos. Cada día Dios está haciendo cosas que para ti y para mí aparentemente son cosas pequeñas. Dios está haciendo cosas que para ti y para mí, algunos dicen: pues ese es el trabajo de Dios y lo tiene que hacer. Espera un momento. Detente un momento. Lo que en ese momento tú y yo estamos comunicando es falta de gratitud a Dios. La vida de un creyente y de un no creyente se edifica y se construye con cosas pequeñas que Dios está haciendo continuamente. Solo que nosotros tendemos a ver solamente lo grande y a olvidarnos de lo pequeño. Ahora quiero que abra su Biblia al Salmo 103. Tiene su Biblia, vaya ahí al Salmo 103 y quiero reconocer las palabras del salmista aquí en los primeros 5 versos. Ese es un salmo que me encanta
Hay quienes adjudican este salmo a David y reconocen que posiblemente David ya era un anciano cuando lo escribió. Otros piensan que el salmo fue dedicado a David, y un tercer grupo cree que este salmo fue escrito después del exilio, por lo tanto no hubiera sido un salmo escrito por David. Haya sido escrito por quien haya sido escrito, lo que sí sabemos es que es una de las mejores flores en el árbol de la fe bíblica. Este salmo da consuelo al enfermo cuando está pasando por la enfermedad. Este salmo se centra en el amor eterno de Dios. Este salmo habla del poder que sobrepasa a la brevedad de la vida. Hay quienes ponderan a este salmo por encima de otros, como el gran predicador inglés Charles Spurgeon. Dice que estamos ante uno de esos pasajes peculiares de la Escritura con un sentido universal, que por sí mismo abarca todo el mensaje divino. Por eso es que Spurgeon llamaba a este salmo la Biblia entera en unos pocos versículos. Y también tomo las palabras de Matthew Henry, el puritano, que decía: este es un salmo de devoción más que de exposición. Lo que quiero destacar esta noche contigo es que este es un salmo que da testimonio de la gran fidelidad de Dios sobre la vida del salmista. Observe y lea conmigo los primeros 5 versos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En estos versos hay 2 cosas. Primero, el salmista nos invita a alabar a Dios. Nos dice: necesitamos concentrarnos en ser gente que bendice a Dios. Segundo, nos da 6 razones, o nos da 6 motivos por los que tú y yo deberíamos estar agradecidos, no solamente hoy al final de un año, no solamente pasado mañana al inicio de un nuevo año, no, razones por las cuales deberíamos estar agradecidos el resto de nuestra vida, el tiempo que Dios nos permita vivir y estar en esta tierra. El salmista inicia estos versos y termina este salmo. No podemos llegar o ver todo el salmo, pero inicia y termina haciendo un llamado claro a alabar a Dios. ¿Por qué razón es que tú y yo deberíamos ser gente agradecida con Dios? Número 1, porque la gratitud es personal. El salmo dice: bendice, alma mía, Jehová. Habla de ti, habla de mí. ¿Con quién tendríamos que ser agradecidos? Recuérdenlo, con Dios. ¿Y con quién? Y con nuestro semejante. Con Dios y con nuestro semejante. Entonces la gratitud es personal. Personalmente Dios te ha bendecido a ti. Personalmente Dios me ha bendecido a mí. Personalmente yo tendría que bendecir a Dios. No esperaría que si yo he recibido una dádiva o un don precioso de parte de Dios, mi hija diera gracias por ese don. No esperaría que mi esposa, aunque posiblemente ellas se vieran afectadas de ello y ellas quisieran decir gracias a Dios, pero de forma personal Dios lo ha hecho contigo. De forma personal bendice a Dios, agradece a Dios. Observen algo, el salmista en este pasaje inicia la gratitud, inicia la alabanza a él mismo. Bendice, alma mía, Jehová, y lo dice 2 veces. Pero llega un momento en el que crece en este salmo y está invitando a otros para que vengan y bendigan a Dios juntamente con él. Jamás lograrás que otra gente sea agradecida con Dios. Jamás lograrás influir sobre otra gente para que ellos sean agradecidos con Dios si ellos no te han visto a ti comprometido con bendecir y agradecer el nombre de Dios. ¿Cuántas veces has dicho: yo quisiera que mi esposo, yo quisiera que mi hijo, yo quisiera que mi esposa, yo quisiera que mis suegros, yo quisiera que mi abuela o que mis vecinos fuesen agradecidos con Dios? Mi pregunta es: ¿te han visto a ti que eres una persona agradecida con Dios? ¿Me han visto a mí que soy una persona que habitualmente bendice al Señor?
El salmista nos desafía a hacer algo aquí, agradecer, alabar, bendecir a Jehová. Comienza contigo, y cuando tú estás haciendo esto de forma continua, puedes invitar a otros a que lo hagan. Entonces, cuando él dice, bendice alma mía Jehová, la expresión alma en hebreo involucra todo nuestro ser. A veces nosotros los cristianos creemos que la única expresión para bendecir a Dios es nuestro cantar el día domingo o el día viernes, o cuando nos reunimos con alguien a orar. Y nos perdemos la verdadera realidad de la alabanza y de la adoración, que es todo mi ser, todos mis pensamientos, mis recuerdos, mi mente, mis emociones, todo mi amor y toda mi voluntad debe estar sumergida en este mandato. Mi alma misma tiene que estar inmersa en una gratitud con Dios. ¿Qué hacer cuando Dios nos bendice? ¿Qué hacer cuando Dios te concede algún favor? Pues la única respuesta que tú y yo podremos tener es bendecirlo. Y cuando bendecimos a Dios tenemos la oportunidad de ver a un Dios que es eterno, pasado, presente, futuro. Es decir, pudieras bendecir a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado, pudieras bendecir a Dios por lo que Él está haciendo ahora mismo en tu presente, y pudieras bendecir a Dios por lo que Él hará en el futuro. Quiero animarte a tener al cierre de este año y al inicio de un nuevo año una mente del reino de Dios, no una mente del reino de la tierra. Todo el mundo está asustado, si la gasolina, si no la gasolina, si Trump va a correr a los millones de mexicanos que viven allá, si el dólar va a subir. Mira, el reino de Dios está por encima de los reinos de este mundo. Pudiera ser que esto pasara, pudiera ser que solo fuera especulación. Dios sigue siendo Dios. No importa quién gobierne en un país o en otro, Dios sigue siendo Dios. Entonces nuestro compromiso no está ni con la política, ni con la economía, aunque es cierto, estamos en la tierra, eso es cierto. Pero hay tanta gente preocupada por cosas que no está en sus manos solucionar. Y Dios sigue siendo fiel para nosotros. Entonces, la gratitud es personal. Segundo, la gratitud es fervorosa. Dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vea el fervor del salmista al decir, mi compromiso es que todo mi ser adore a Dios. No solamente la gratitud es personal, no solamente la gratitud es fervorosa, la gratitud es racional. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, hay razones por las que yo debería bendecir y exaltar el nombre de Dios. Hay razones por las que yo tendría que llegar ante Dios y no olvidar sus beneficios. Sus beneficios pueden ser regalos o dones terrenales que Dios te ha dado, pero mayormente estos versos describen los dones, las dádivas espirituales que tenemos de parte de Dios en nuestras vidas. Entonces, la persona que es agradecida con Dios y sus semejantes muestran algo, evidencian algo, que el centro de su vida no son ellos mismos, es Dios. Una persona agradecida está comunicando el centro de mi vida es Dios. En cambio, quien no practica la gratitud ha hecho al yo el centro de su vida, marginando así al resto, a la periferia. Miren lo que Pablo dijo a los romanos cuando escribe ese famoso capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ¿ni qué? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí hay dos pecados que rápidamente Pablo reconoce cuando está escribiendo a los romanos. Número uno, no glorificaron a Dios. Número dos, no dieron gracias a Dios. No dieron gracias a Dios. Entonces la ingratitud margina a Dios del centro de la vida. Y si Dios no está en el centro de la vida, entonces el hombre es colocado allí en el centro de la vida. Donde usted tiene a una persona ingrata con Dios,
tiene a una persona que se ha colocado como su propio Dios. Donde usted tiene a una persona agradecida con Dios por lo que Él le ha dado, sea poco, sea mucho. Usted tiene a una persona que ha puesto o que ha colocado a Dios en el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas, el primero. No hay otro lugar que Dios ostente o desee de nosotros. Si no es el primero, simple y sencillamente tu vida y mi vida están muy lejos de estar cerca de Dios. De hecho, es la ingratitud lo que nos hace pensar que podemos vivir sin la generosidad de Dios y llegar a creer que somos autosuficientes. La ingratitud es una forma de arrogancia, de engreimiento, de autosuficiencia, que nos llevará un día a proclamar y a gritar en voz en cuello: yo no necesito a Dios. Donde tú tienes una persona ingrata, será cuestión de días, semanas, meses o años para que él reconozca este cántico a una sola voz: yo no necesito a Dios. El Evangelio de Lucas nos habla de aquellos 10 leprosos que vinieron un día ante Jesús y pidieron que Jesús tuviera misericordia de ellos. Y Jesús no impuso sus manos sobre ellos. Jesús no oró por ellos. Jesús simplemente les dijo: vayan con el sacerdote y preséntense delante de él. Dentro de la cultura judía, dentro del estándar que ellos tenían en la ley de Moisés, un leproso era una persona no deseada para la sociedad. Un leproso era una persona básicamente que no podía estar con el resto de la gente sería contaminada si estaba con ellos. Pero si el leproso sanaba, si el leproso de alguna manera, pues esa enfermedad se erradicaba de su cuerpo, tenía que ir con el sacerdote y el sacerdote validaba si realmente el leproso había curado o no había curado. Es decir, la ley no mandaba al leproso con un médico, no lo mandaba a la Secretaría de Salud, no lo mandaba a un hospital, lo mandaba con el sacerdote, porque el sacerdote era la autoridad para validar si aquel hombre o aquella mujer había sanado. Y Jesús manda a estos 10 leprosos a donde está el sacerdote y les dice: vaya con él, preséntense donde está él. Y la Biblia nos relata que mientras ellos iban de camino al sacerdote, fueron sanados. Fueron sanados. Pero si sigues leyendo esa historia en Lucas, encuentras algo increíble. Solo uno de 10, solo uno regresó con Jesús. ¿Se acuerdan? Solo uno regresó. Y por cierto, Lucas nos dice algo increíble. Nos dice: y era samaritano. Todavía Lucas le pone un sabor a la historia increíble. Judíos y samaritanos tenían una disputa religiosa en la cual eran antagónicos. Y Lucas dice: solo uno regresó y era samaritano. Y la pregunta en esta historia es: ¿dónde están los otros 9? Fue entonces cuando Jesús realizó un milagro mucho más grande que haber sanado a un leproso. Voltea a ver a ese samaritano que había regresado y le dice: hijo, tu fe te ha salvado. 10 recibieron la sanidad física, pero solo uno recibió el reino de Dios en su vida. Y lo recibió curiosamente cuando regresó con Jesús. ¿A hacer qué? A dar las gracias. A dar las gracias. 9 de 10 no dieron la gloria a Dios. Y te tengo noticias: la estadística no ha cambiado mucho. Así es como el mundo opera en nuestros días. Son mucho más la gente ingrata con Dios y con sus semejantes que la gente que practica o cultiva el agradecimiento en su corazón. Por ese camino muchos han llegado a la apostasía y al rechazo abierto de depender de Dios. La razón es humana y es sencilla. La tendencia nuestra, la tendencia humana, es el olvido. Es el olvido.
Hay un llamado de parte del salmista a no olvidar los hechos de Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios, dice en este salmo. Sus hechos, sus obras poderosas y portentosas en nuestras vidas. Y es que la realidad, el orgullo nos hace la gente más ingrata y olvidadiza que usted y yo podamos conocer. Mira Deuteronomio 8, abre tu Biblia ahí a Deuteronomio 8, verso 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Observa lo que dice aquí Moisés. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De qué Moisés está advirtiendo al pueblo que tiene que cuidarse? De no olvidarse de Jehová. Es que nuestro corazón se va a confiar, se va a enorgullecer y va a creer que somos autosuficientes. Somos autosuficientes. Y luego los salmos están regados de ese mismo concepto. El Salmo 106, verso 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. ¿Sabes que bien pronto podemos olvidar las obras de Dios? Y luego el Salmo 106, verso 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Ambos pasajes reconocen que esta fue la condición de Israel. Se olvidaron de Dios. ¿Cuándo? Bien pronto. ¿Qué había hecho Dios por ellos? Los había salvado. Por eso Juan Calvino decía: nuestra peor falla es la arrogancia, que roba a Dios la alabanza que Él merece. La peor falla que tú y yo podamos cometer en la vida es confiar en un corazón arrogante que te comunica: puedes hacerlo sin Dios. El resto del pasaje, del verso 3 al 6, nos da motivos personales. Gracias. Nos da motivos personales para practicar la gratitud. Los beneficios que aquí se señalan son hechos que comunican y manifiestan la bondad de Dios. Nosotros deberíamos dar gloria a Dios cuando relatamos todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Y Dios fue tan maravillosamente amoroso para con el pueblo de Israel. En su inteligencia y en su bondad, Dios instituyó fiestas anuales para la nación de Israel. El objetivo de estas fiestas anuales era que el pueblo mostrara gratitud con Dios. Gratitud con Dios. Las fiestas judías llegaron a ser convocatorias espirituales en las que Dios instaba a su pueblo para que ellos celebraran su providencia, para que ellos celebraran la manera maravillosa en la que Dios había intervenido con ellos. Déjenme recordarles solamente algunas de estas fiestas. La Pascua. La Pascua celebraba la liberación de Egipto, de la esclavitud. La nación había pasado 430 años como esclavos. ¿Cuál era el propósito de la Pascua? El propósito de la Pascua era agradecer a Dios que los había librado de la esclavitud. Ahora deténgase un momento ahí. ¿Tomas el tiempo para agradecer a Dios que fuimos libres de la esclavitud al pecado?
¿Celebras tu propia Pascua con Dios? Y lo segundo que deberíamos preguntarnos es, ¿cuándo lo celebramos? Pues bien, déjame decirte algo. Nosotros que hemos recibido al Cordero Pascual, aquel del que Juan el Bautista testificó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, nosotros deberíamos celebrar una Pascua continuamente, diariamente, diciendo: Señor, gracias que hemos sido libres de la esclavitud, del yugo, del pecado. Ellos tenían que esperar una vez al año para celebrar la Pascua. Y solamente la Pascua era un recordatorio para la nación que había sido libre y la nueva nación que se estaba gestando de esto. Un buen día Dios los libró de la esclavitud. No solamente la Pascua celebraba que habían sido libres de la esclavitud, la Pascua celebraba que aquel día en la noche, cuando el ángel de Jehová que destruyó, que arrasó con los primogénitos de Egipto, aquel día no solamente Dios los había libertado de la esclavitud, aquel día Dios había cubierto la vida de sus primogénitos. Cuando revisas la fiesta de la Pascua, curiosamente te das cuenta, ¿y por qué comían pan sin levadura? ¿Por qué es que el pan no tenía levadura? La razón por la que el pan no tenía levadura es sencilla. La primera Pascua se celebró en Egipto. Aquel día, en algún momento del día, Dios les dijo: tomen a un cabrito, mátenlo, pinten la sangre con la sangre de los dinteles y van a comer pan sin levadura. Porque los que han hecho pan algún día saben que la levadura, para que haga su acción, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar tiempo, la masa tiene que leudar, y ese proceso toma tiempo, ¿cierto? Bueno, pues ese día que Dios instituyó la Pascua, no había tiempo en Egipto. Ellos iban a salir en unas horas y tenían que hacer los preparativos para salir. Esa es la razón por la que el pan era un pan sin levadura. Pentecostés, una fiesta que los judíos celebraban unos 50 días después que la Pascua. Esta fiesta recordaba a los israelitas algo interesante. Era la fiesta con la que ellos se asociaban con la ley de Moisés. Había dos cosas que los israelitas agradecían cuando celebraban Pentecostés. Agradecían que Dios había dado por medio de Moisés, el gran legislador, la ley. Y lo segundo, era tiempo de los primeros frutos. Es decir, aquellos que cosechaban traían sus primeros frutos a Dios para bendecir y para agradecer: Señor, una vez más nos has dado cosecha. Los primeros frutos son consagrados o son dedicados a ti. ¿Por qué llevaban esto? Porque ellos daban gratitud a Dios en esta fiesta por la ley y por las cosechas. Deténgase ahí. ¿Agradeces a Dios en tu vida que Dios ha preservado en su infinito amor y voluntad su palabra para ti y para mí? ¿Tomas el tiempo día tras día para decir: Señor, gracias por tu palabra? Tenemos que pensar en ello. La cuarta fiesta a la que quiero hacer mención es el día de la expiación. Hablé de eso la semana pasada, pero retomo el punto. El gran día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos. En ambos el sumo sacerdote ponía sus manos, indicando la transferencia del pecado de toda la nación de Israel. Uno de esos machos cabríos era sacrificado y su sangre era colocada en el lugar santísimo por los pecados de ignorancia que el pueblo y el mismo sacerdote hubiera cometido todo ese año. El otro macho cabrío era llevado al desierto y lo soltaban lo más lejos posible para que se perdiese allí. Ambos machos cabríos representaban el perdón de Dios. Uno era el sustituto, es decir, el que moría era el sustituto de todos los pecados de ignorancia del pueblo, y el otro mostraba el perdón de Dios por su pueblo. Es decir,
mostraba que Dios se había olvidado del pecado de su pueblo. El propósito del día de la expiación era agradecer a Dios por el perdón de todos los pecados de ignorancia. Tú vas a decir, ¿y cuáles son esos pecados? Está bien fácil. Todos aquellos que hacemos y que los hacemos por ignorancia, por omisión. Y esta fiesta estaba consagrada y dedicada para agradecer a Dios el perdón de los pecados. La cuarta fiesta a la que quiero hacer mención era la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. Durante una semana el pueblo de Israel dejaba sus habitaciones, dejaba sus casas, iban y hacían enramadas. Literalmente, para que lo entiendan, se iban de campo una semana, montaban su casita de campaña, digo para que lo entiendan ustedes, eran realmente ramadas hechas con hierbitas y con tronquitos, pero iban y hacían su casa de campaña y por una semana vivían en casas de campaña, representando así los 40 años que sus padres habían vivido en el desierto y habían sido errantes caminando en el desierto. ¿Cuál era el propósito de esta celebración? Agradecer a Dios por su fiel providencia. ¿Tomas tiempo en tu vida para agradecer a Dios su fiel providencia? ¿O no lo tomamos? ¿Agradeces a Dios su infinito poder, su soberanía y su providencia sobre tu vida y la de los tuyos? ¿O sigues creyendo que tu capacidad y tu inteligencia produce todo? Estas fiestas llevaron a Israel a recordar que como nación ellos tenían una raíz espiritual mucho mayor y mucho más grande de lo que ellos pensaban. Como nación no habían empezado ayer y en toda su historia podían vivir agradecidos con Dios por su fidelidad. Ahora tú dices, bueno, pues eso era con Israel y ellos tenían sus fiestas. Yo a casa de campaña nunca he llegado. Bueno, pues te tengo noticias. Los últimos 3 versos de este Salmo 103 que hemos leído nos dan 6 recordatorios por los que tú y yo tendríamos que estar agradecidos con Dios. Y quiero reconocerlos, quiero recordarlos esta noche para ti, para terminar. Tú y yo tendríamos que estar agradecidos con Dios por una razón, porque Él perdona nuestros pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Porque aquel que dice que no peca, ¿qué dice la Biblia? Miente y hace a Dios mentiroso. Sí, dicen algunos, yo estoy muy agradecido por el día en que Dios me salvó porque ahí perdonó todos mis pecados. Sí, pero mientras estamos aquí en la tierra y somos humanos, vamos a seguir pecando, te guste o no te guste. Porque el que se hizo cristiano fuiste tú, pero tu carnita no se cristianizó ni tampoco la mía. El verbo se encuentra en un presente participio que nos muestra el perdón de Dios, como lo he mencionado, de forma pasada, presente y futura. Significa que Dios nos perdona, nos absuelve, nos libera de esta carga. Y curiosamente este verbo en el Antiguo Testamento siempre es usado para la acción de Dios perdonando al hombre. Nunca de un hombre perdonando a otro hombre. Porque cuando tú y yo perdonamos a otro hombre, no lo podemos absolver de su carga. Quizás tú has perdonado a alguien que a la vuelta de los años viene y dice, yo no siento que tú me has perdonado. ¿Por qué? Porque tus palabras cuando le dijiste, mira, yo te perdono, ya de aquí borrón y cuenta nueva de aquí en adelante, tus palabras no absolvieron y no limpiaron su conciencia. Y su conciencia lo puede seguir acusando de la maldad y del cochambre que está ahí en su conciencia.
Pero cuando Dios nos perdona, Dios nos absuelve. Por eso es que el verbo expresado aquí es la acción de Dios para el hombre, nunca de un hombre para otro hombre. Me encanta que el salmista inicia hablando que Él es el que perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. Porque en escala espiritual, esto es lo más grande y poderoso que le puede pasar a un pecador. Yo he conocido gente que dice, bueno, y luego se ponen muy de moda las metas cuando inicia el año, ¿no es cierto? En este año voy a perder peso, en este año voy a aprender guitarra, en este año voy a aprender inglés, en este año voy a hablar francés. Y bueno, no le voy a arruinar, nada más le estoy dando tips. No le voy a arruinar sus metas. Pero escúchame bien, a veces los pecadores también tienen metas. Y a veces los pecadores dicen, este año sí voy a ir a la iglesia. Te tengo noticias. No es suficiente venir a la iglesia. Para que Dios haga su obra, lo primero que tiene que hacer es perdonar todos nuestros pecados. Entonces puedes tener gente bien intencionada diciendo, quiero con Dios, quiero ir a la iglesia, quiero portarme bien, quiero ser ético, quiero ser moral. Escúchame bien, si tú y yo vamos a tener un compromiso con bendecir a Dios con todo nuestro ser, lo primero que Dios tiene que hacer es perdonar los pecados. El hombre no puede perdonar los pecados, los psicólogos no pueden perdonar los pecados, los doctores no pueden perdonar los pecados. La Biblia nos dice que solo Jehová es quien perdona nuestros pecados. En la escala espiritual, el perdón de pecados es primordial. Antes que la sanidad física, porque curiosamente lo que sigue después, Él es el que perdona nuestros pecados, dice el salmista, y sana nuestras dolencias. Antes de la sanidad. Por eso es que cuando a Jesús le llevaban enfermos, muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces Jesús antes de sanarlos les decía una frasecita, ¿no? Eres salvo, tu fe te ha salvado. Dios decía, se vive por el milagro. Sí, pero somos tan brutos. El hombre es tan bruto, yo me encuentro entre los brutos de los brutos. El hombre no entiende. Muchos nos acercamos queriendo un milagrito, que el Señor nos quite una chaca. ¿Qué quiere? ¿Ya tiene 60? ¿Qué quiere? Ya, ¿no? Pero llegamos pensando, quítame esto, Señor, cuando no nos damos cuenta que el lastre del pecado que venimos arrastrando, tenemos 60 años queriendo e intentando quitarnos eso y no podemos. ¿Por qué? Porque solo Dios lo puede hacer. Esta es la obra de Dios. Su perdón entonces no solo nos libera, el verdadero perdón de Dios nos transforma. El verdadero perdón de Dios no solamente te libera, el perdón de Dios te transforma. Lo segundo que el salmista dice, por lo cual tendríamos que estar agradecidos, sanidad. La expresión dolencia, Él es el que sana nuestras dolencias, se refiere a todo tipo de sufrimiento, tanto interno como externo. De hecho, procede de la misma raíz que la palabra enfermedades. Ahora quiero reconocer esto. Primero, Dios en este orden de escala perdonó nuestros pecados, luego dice aquí nos sana. La razón es que el lastre del pecado ha sido quitado. Y cuando el lastre del pecado ha sido quitado, pudiéramos ser bendecidos con el toque sanador de Dios. Y entre comillas coloco esto, si Dios lo quisiera mostrar. Porque que alguien venga a Cristo y el Señor perdone sus pecados, no es sinónimo que inmediatamente el Señor le vaya a sanar físicamente. No es sinónimo de eso. Yo era un niño y vivíamos en la Ciudad de México y en la congregación que pastoreaba mi papá iba un hombre anciano. Tengo todavía un recuerdo de mis 4 o 5 años, yo creo, de edad. Era un hombre que alto, cabello plateado, lleno de canas. Era un hombre
solo porque enfermó, pero debió haber llegado a ser el secretario de la Marina en el sexenio de Miguel de la Madrid. Era el que seguía. Había sido embajador en Alemania, había sido embajador en los Estados Unidos. Tenía una presencia increíble y se sabía cuando él llegaba a la iglesia, es lo que quiero decir, porque lógicamente con él venían 2, 3 hombres vestidos de la Marina que lo venían cuidando. Y el hombre había caminado en el Señor los últimos 20 años de su vida, pero el hombre había sido un fumador intenso cuando no fue creyente y fumaba 3 o 4 cajetillas diarias y le alcanzó a vivir con el Señor 20 años, pero finalmente murió de enfisema pulmonar, resultado de su pecado. Ahora, ¿el Señor lo salvó? Sí, de eso no tengo duda. ¿El Señor lo sanó? Pues no lo sanó y su cuerpo pasó por un proceso degenerativo hasta que sus pulmones dijeron, hasta aquí llegas. Y lo que más recuerdo de él fue su funeral. Nunca he vuelto a estar en un funeral de alguien de la Marina, pero fue increíble ver aquello. Todos vestidos de blanco, sus rifles ahí trotando para arriba. Bueno, estuvo súper. De eso es de lo que más me acuerdo de él. Pero mira, el asunto es que el salmista dice, perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias. Ahora, ponte a pensar en eso. ¿Cuántas veces en la vida estás pasando por un dolor y puedes comprobar la manera en la que Dios puede venir y ayudarte? Sí, pudiéramos comprobarlo, pero a veces no es así. Jesús perdonaba pecados y sanaba enfermos a la vez. Y nuestra sanidad está anclada en una sencilla razón. Nuestra sanidad está anclada en la soberanía de Dios y en su carácter sanador. Es decir, ¿Dios pudiera sanarme? Sí, si Él quiere. Pero tengo una esperanza gloriosa y maravillosa, que cuando esté con Él en el Señor, no habrá necesidad de ningún medicamento. No habrá necesidad de pasar a consultas, no habrá necesidad de padecer ni un solo dolor, porque estaré completamente en Él. Lo tercero que el salmista dice es que Él nos rescata del pozo. Y aquí el pozo se refiere a una crisis. Esa crisis te pudiera llevar cerca de la muerte, pudiera ser algo moral, pudiera ser algo económico, pudiera ser algo espiritual. Hay quienes creen, si este salmo fue escrito después del exilio, hay quienes creen que los judíos se referían al exilio mismo, a los 70 años que ellos fueron cautivos en Babilonia, como ese pozo. Pero te quiero recordar algo: el Señor nos rescató de un pozo muy profundo que se llamaba pecado. Un día Él nos rescató literalmente del pozo del pecado, y la Biblia nos comunica algo increíble: nos dio vida juntamente con su Hijo amado Jesús. Porque tendríamos que estar agradecidos, porque Él perdonó nuestros pecados. ¿Cuáles? Los pasados, los presentes y los futuros. Porque en Él tenemos una sanidad asegurada. Puede ser aquí en la tierra y seguramente es allá en el cielo. Tercero, porque Él nos rescató del pozo en el que estábamos sumidos en el pecado. Número 4, el salmista dice, de corona de favores y misericordia. Es decir, nos hace verdaderamente dichosos, felices. El pecado destruye toda capacidad de dicha en nuestras vidas. Pero Dios mismo, una vez que nos ha perdonado, nos corona con todo tipo de bendición espiritual que son eternas y que no se limitan a lo temporal. Favores y misericordia de Dios. Favores y misericordia de Dios, que cuando hemos sido perdonados de nuestros pecados, somos más sensibles a verlos. Y cuando uno comienza a sacar la cuenta de su vida, cuando uno ha sido perdonado de sus pecados, el Señor te ha sacado de ese pozo y comienzas a ver tu vida, dices, caray, ¿desde cuándo Dios me estaba librando? ¿Desde cuándo Dios estaba teniendo cuidado de mí? ¿Desde cuándo Dios estaba mostrando su misericordia? Y yo no me daba cuenta. ¿Por qué no te dabas cuenta? Porque la Biblia dice que estábamos cegados. Cegados por el maligno para no ver la mano misericordiosa y bondadosa de Dios.
Lo quinto que el salmista dice, por lo cual deberíamos estar agradecidos, es que Dios sacia de bien tu boca. La palabra bien en hebreo significa ornamento o atavío. El mismo Señor coloca un ornamento o un atavío en nuestras vidas, de tal manera que somos embellecidos por su gracia. El hombre natural jamás puede alcanzar esta satisfacción y plenitud que solo Dios puede dar, porque ese es un ornamento que solo Dios puede proveer a nosotros. Dios no nos otorga juguetes, Dios no nos otorga un bien presente, Dios nos da realidades espirituales, de modo que nuestra alma se encuentre tan satisfecha que tu boca se vea en la increíble necesidad solamente de bendecir a Jehová. Y finalmente, como si todo lo demás fuera poco, el salmista dice algo increíble: de modo que te rejuvenezca como el alma. El salmista se siente tan bendecido por Dios. Si la creencia de que David ya era un anciano para este tiempo fuera una realidad, David estuviese experimentando fuerzas nuevas aún siendo un anciano. La idea de que el Señor nos rejuvenece como el águila nos comunica varias cosas, pero entre ellas nos comunica vitalidad y fortaleza que viene de Dios y es depositada en su pueblo. ¿Por qué con el águila? ¿Por qué no con el pichón, la gallina, el pavo o guajolote? Curiosamente, el águila es considerada la reina de las aves, la más valiente, la más majestuosa y la que más alto vuela. Su vigor es como el de un águila, dice el salmista, cuyos ojos pueden mirar fijamente al sol sin ser encandilada en ese efecto que cuando tú y yo tenemos un rayito del sol ahí golpeándonos, inmediatamente ponemos unos lentes o nos volteamos o nos tapamos. Cuyas alas pueden ir por encima de la tormenta. Cuando el águila está haciendo su vuelo y llega a un punto en el que hay una tormenta, en vez de cruzar por la tormenta, ellas vuelan más alto y vuelan por encima de la tormenta, por encima de la nube que está cargada de agua. Hace unos meses atrás estuvimos en el aeropuerto de la Ciudad de México y estábamos platicando con un hermano que trabaja en el aeropuerto de la Ciudad de México y le hicimos la pregunta: ¿qué es lo que más te impresiona de este mundo? Un montón de gente ahí llegando y saliendo y un montón de gente trabajando. Y él nos comenzó a contar cosas chuscas del aeropuerto. Mira, en el aeropuerto hay un sindicato de esto, en el aeropuerto hay... Pero dice, pero hay algo que es muy importante en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Alguien iba a ver cómo está eso? Ya no recuerdo si son 8, 10 o 12, pero él dice, jamás tú vas a ver aves de otro tipo, ni jamás vas a ver pajaritos, jamás vas a ver... Pero ¿cómo? Sí, dice, ellas hacen su trabajo y ellas ausentan el resto de cualquier ave que pudiera venir aquí y están entrenadas para hacer ese trabajo. Tú dices, bueno, de todo pude haber pensado, gente lavando baños, guardianes, gente haciendo trabajos en las maletas y demás, pero jamás hubiese llegado a pensar que era necesario águilas para tener cielos despejados de otro tipo de aves en un lugar como un aeropuerto. El águila manifiesta un símbolo de fuerza y velocidad. Y si alguna vez has leído sobre esta ave, hay un momento clave en la vida de ellos. Como a los 20 años,
ellos tienen que tomar una decisión entre renovarse o morir. Es decir, a los 20 años tienen su vitalidad para volar, comienzan a no mirar completamente como habían mirado, sus alas comienzan a ser pesadas, sus garras y su pico comienzan a tener cierta deficiencia. Y la decisión que el águila tiene que tomar a los 20 años es o muere o se renueva. Pero el proceso de que un águila se renueve es tan doloroso. ¿Qué hace el águila para renovarse? Los que saben de esto, yo nada más he leído, los que saben de esto dicen que el águila vuela alto a una montaña, busca una roca, cuando está ahí frente a la roca, con su pico, con sus garras y con lo que tiene, comienza a desplumarse. Es decir, comienza a quitarse las plumas que tiene, porque sus plumas ya para este día son pesadas. Entonces, diciéndolo en un mexicano más claro para nosotros, se queda bicho, ¿no? Se va completamente, y cuando ha logrado eso, agarra sus garras y las comienza a golpear con esa roca hasta que pierde sus garras. Y luego agarra su pico y lo comienza a golpear en esa roca hasta que pierde su pico, y tiene que esperar semanas, y algunos dicen que meses, para que vuelva a salir plumas, garras y pico. Y el proceso es tan doloroso. Pero si un águila hace ese proceso de renovación, los que les gustan las águilas dicen que en vez de vivir 20 años, puede vivir 40 años. Y entonces el salmista dice: Señor, te doy gracias, porque tú nos rejuveneces como las águilas. Y se refiere a un proceso que está documentado por quien sabe de eso. Entonces mira, Dios obra de maneras maravillosas en nuestras vidas, y el compromiso del salmista es uno nada más: bendice alma mía Jehová. Que hombres comunes y corrientes como tú y yo, mortales y débiles como nosotros, podamos remontarnos a las alturas de un águila, tiene que ser la obra sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, y no hay forma de explicarlo. Venimos delante de Dios entonces esta hora y reconocemos todas sus bendiciones sobre nosotros, sí, todas sus bendiciones, las físicas y las espirituales. Pues todavía nos queda un poco de tiempo en este año. Quisiera rogarte, pedirte que tomes un momentito, quizás el día de mañana, por la tarde o por la noche. Siéntate con los tuyos en casa. Si no te puedes sentar con nadie en casa, porque no quiere nada con el Señor, siéntate tú en casa. Toma una pluma y una hoja y enumera todas las bendiciones de las que tú y yo hemos sido objetos este año. Las físicas sí, las espirituales también. Y cuando hayas tenido esa lista, dobla tus rodillas y dile al Señor: gracias. Somos tan frágiles, somos tan débiles, somos tan vulnerables. No es cierto que eres tan inteligente. Perdóname que te lo digo. No es cierto que eres tan capaz. Lo que pasa es que Dios ha estado contigo y te ha bendecido de una manera tan increíble, con cosas pequeñas y a veces con grandes, con cosas pequeñas y a veces con grandes. Y Dios ha estado edificando en tu vida todo esto que el Salmo dice. Pero creo que haríamos bien en reconocer su fidelidad y su bondad a nuestras vidas. Vivo bien cerca de este lugar, quizás me toma 3 o 4 minutos llegar, pero subí al carro antes de venir para acá y le dije a mi esposa y a mis hijas: recuérdenme qué ha hecho Dios por nosotros este año. Y había hecho este ejercicio unos minutos atrás en mi estudio ahí en casa. Y ellas empezaron a decirme exactamente todo lo que yo había pensado, por qué estar agradecido con Dios. Y eso me animó y eso me alentó a poder confiar y creer que ellas están viendo a Dios tal y como yo estoy viendo a Dios. No tenemos una visión de Dios distinta. Y
Creo que esto te servirá para entrar a un año de una manera vigorosa y de una manera en la que podemos confiar en las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Entonces, tomemos un momento ahorita para orar, para agradecer a Dios su fidelidad y su bondad sobre nuestras vidas. El gran predicador inglés, nuevamente lo cito, Carlos Spurgeon, cuando predicó este salmo o estos versos a su congregación, terminó haciendo estas preguntas: el pecado perdonado, su poder sometido, su castigo anulado, y nosotros honrados, satisfechos, fortalecidos y rejuvenecidos hasta el punto de nacer de nuevo en la familia de Dios. Es gracias a que Él perdonó nuestros pecados, primordialmente, que tú puedes ser coronado con todos sus favores y con todas sus bendiciones espirituales. Entonces tomemos un tiempo esta noche para decir: Señor, has sido fiel.